Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 23 de julio para hablarles de política, por supuesto, porque hay una propuesta de uno de los integrantes del pacto histórico para alargar el periodo presidencial, bueno, y otros periodos. Ya nos va a explicar de qué se trata, pero esto se da en medio de toda la polémica que se ha dado por una propuesta de la senadora Isabel Zuleta para revivir la reelección presidencial. Pues vamos a hablar con él de inmediato. Alejandro Campo, representante del Pacto Histórico. Representante, ¿cómo le va? Bienvenido a Semana. Hombre, buenas tardes, qué rico estar aquí con ustedes en semana nuevamente. Pues es un gusto saludarlo. Bueno, representante, ayer en un debate en Cable Noticias estaban ahí discutiendo diferentes asuntos, pero entonces usted dijo que una de sus propuestas podría ser un referendo para alargar el periodo presidencial, incluyendo, pues por supuesto, el actual, el del presidente Petro. Concretamente, ¿en qué consiste su propuesta? Consiste en que podamos alargar a 6 años el periodo de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, los congresistas y el presidente de la República. ¿Por qué a 6 años? Porque en la política colombiana, como ha tocado inventarse un poco de leyes para que no se roben el recurso público y para que no abusen del poder, un alcalde termina gobernando en verdad 2 años y medio. Y en 2 años y medio, que es cuando puede desarrollar cosas, no alcanza a ejecutar grandes obras, no alcanza a ejecutar grandes transformaciones. Entonces, el alcalde que se posicionaron este año el 1 de enero, esos alcaldes apenas van a empezar con su plan de desarrollo en este mes. Tratar de hacer algo con su plan de desarrollo. El presupuesto que ejecutan es el presupuesto que les dejaron aprobado del año pasado. Es decir, el próximo año ellos arrancan con su presupuesto y su plan de desarrollo. Empiezan más o menos en marzo, tendrán pack de contratación y si comienzan y si son organizados y tienen estudios y diseños para desarrollar una obra, eso se demora alrededor de 6 meses. Pliegos, borrador de pliegos, prepliegos, observaciones, demanda, licitación, adjudicación, acta de inicio, se demoran 6 meses. Es imposible de creer que en Colombia para hacer una obra de 2.000 millones de pesos nos demoremos 6 meses solamente en el proceso licitatorio. Y si arranca el tiempo que está, pues la obra puede terminar. Por eso lo que pasa, y al próximo año, ya el 20, ya empieza ley de garantías, le empieza en ese año en octubre. En diciembre arranca ley de garantías. Es decir, que el próximo año, el 26, es enero, febrero, marzo, pura ley de garantías. La administración va arrancando en abril, mayo, es decir, se perdieron 5 meses. Y En arranca eso, sí, nuevamente ese año claro. y al siguiente año otra vez pierde los últimos 3 meses. Entonces, es muy corto el tiempo, los procesos jurídicos muy engorrosos y no alcanzan a grandes transformaciones. Entonces, yo creo que todos los funcionarios elegidos popularmente para las corporaciones, alcaldías, gobernaciones y presidencia deberán tener un periodo de 6 años. Me parece que en eso alguien puede mostrar gestión, puede sanear un municipio, puede dejar obras, puede hacer cosas importantes y no hacemos tantas elecciones cada rato. En eso usted tiene razón, representante Ocampo, y digamos que es un asunto que se ha discutido en otras ocasiones. A usted lo han tocado mucho, atacado mucho por redes sociales, pero la realidad es que esta es una discusión que se ha dado en el pasado. Ya vamos a ampliar sobre ellas porque usted toca un asunto muy importante, la ley de garantías. ¿Qué sentido tiene si en Colombia no hay reelección presidencial que tengamos una ley de garantías? Eso lo único que hace es bloquear. Lo que pasa es que en Colombia lo normal es el abuso del poder, lo normal es la desviación del recurso. Entonces, yo, por ejemplo, soy de otras ideas, ¿sabe? Por ejemplo, yo creería que a los alcaldes, gobernadores y presidente hay que eliminarles menos, hay procesos licitatorios muy largos para poder entrar a un contrato. Yo soy de los que hay que darles más responsabilidades y darles mayor castigo. ¿Qué significa esto? Quitémosle requisitos para que alguien pueda hacer una obra. Igual al final se la terminan robando. Cuando se la quieren robar, se la roban. Cuando quieren amarrarla, la amarran. Eso le ponen indicadores y hay gente experta en amarrar una obra. La mayoría de las licitaciones, a pesar de todo lo engorroso que tienen, terminan al pie o al beneficiario o al lado de quien la quieren dirigir. Eso es innegable. Muy pocas se pierden, de hecho, porque las amarran. Entonces yo preferiría que nos dejamos de echar mentiras, generemos un tema más flexibles en eso, que sí se elijan empresas que tengan la capacidad económica, la capacidad legal, la experiencia en el campo para hacerlo. Pero que asimismo, como le damos más libertad al alcalde, al gobernador, aumentemos años de cárcel
y procesos disciplinarios y penales. El Estado le dio una confianza para que usted pueda actuar mucho más rápido. Usted abusó de ella, cárcel. Pero como acá, primero licitaciones son amarradas. Termina la plata en la mano de la coima de quien querían dársela. Y luego para juzgar al funcionario por corrupción pasan 5 años, 6 años, se vencen los términos y no pasa nada. Yo creo que tenemos que quitarnos esa careta que tenemos como sociedad, decir claramente, a un alcalde lo eligen para ejecutar. Si se roba la plata hay que meterlo preso, pero no puede ser que leamos a alcaldes y gobernadores que tienen un vericueto para poder hacer un contrato. Mire, yo le digo, comprar un almuerzo en una alcaldía es un problema. Si a un alcalde le llegan los primeros 3 meses de gobierno y le llegan 50 personas que necesitan 50 almuerzos, le toca comprar el bolsillo porque no hay cómo contratarlo, es muy complejo. Hay cosas de la contratación que se excede, que ha sido fruto de todos los escándalos de corrupción que hemos tenido toda la vida. Entonces yo soy partidario de eliminar muchas barreras, pero de poner mayores responsabilidades y poner mayores controles. Y es sencillo, entonces mire, menos tiempo para que el alcalde pueda licitar, menos tiempo para que haya los procesos, creamos procesos disciplinarios más cortos para ellos, para que el que la embarró lo metamos a la cárcel rapidito y que le puedan quitar la plata a él y a los familiares, pero no puede ser que luego salga el culpable de corrupción y no devuelva un peso de lo que se robó, eso es inaudito, o termine en una mansión de 10.000 millones de pesos que se compró con la plata que se robó, eso es inaudito. Entonces eso tiene que cambiar y cambia de la perspectiva de la norma. Quitemos la careta, entreguemos responsabilidades, pero hagamos procesos penales serios donde la gente en verdad pague todas las embarradas que haga. Y esto de darle 6 años a los alcaldes pasa por eso. Tanto vericueto hace que eso pase. Entonces, cuando tú me dices, ¿para qué control si no hay reelección? Porque si no lo hay, acá recuerde que los esclavos de la modernidad son los prestadores de servicios. Gente que le hacen contrato por 3 meses, 4 meses, De 5 acuerdo. meses, los obligan a votar, les piden plata, usan de ellos. Eso hay que acabarlo también. Contratos a año, contratos de garantías laborales y no eliminamos todo ese problema, toda esa corrupción, toda esa clientela, pero aquí sí hay formas de transformar el Estado. Por ahí hay que llegar a la discusión concreta y decir, vamos a hacerlo y vamos para adelante. Sí. ¿Y no es muy engorroso hacer un referendo para esta propuesta que usted está haciendo, representante? Pues yo lo hago en referendo porque me parece que esa es una propuesta. La verdad, muchos compañeros congresistas me han dicho que lo presente como un acto legislativo, que ellos lo apoyarían, porque en verdad es un tema difícil, no hay grandes desarrollos. Los alcaldes de hoy recién son problemas del otro. Si usted hace una encuesta hoy de todos los alcaldes, la mayoría se quejan porque recibieron fue obras inconclusas, obras que hace falta financiarlas. Entonces el alcalde que se va deja la alcaldía pelada, deja las obras sin hacer. Entonces algunos me han dicho, Alejandro, hagámoslo mediante un acto legislativo, vamos a pensarlo esta tarde, no es mala la idea, pero a mí me gustan los referendos, ¿sabe? Porque es que Ujú. la gente sale y participa. Cuando el presidente habla del poder constituyente, cuando el presidente habla de que la ciudadanía participe, y el poder constituyente no es otra cosa que el pueblo colombiano decidiendo. Y un referendo sí le permite a la gente decidir. Por ejemplo, haríamos de poner a discusión de la gente, Sí, deberíamos poner a discusión de la gente cómo se eligen los magistrados. Acá un problema, aquí hay que reformar la justicia. No es posible que una persona se demore en un proceso legal para reclamar una herencia 3 años, la devolución de un pedazo de tierra 15 años, un proceso por una demanda civil, por Dios, civil, usted me estafó, pero hay un tema civil de una plata que usted me debe, de una letra, por Dios, 4 años, 5 años, para que le hagan un embargo, usted aquí se demoran 9 meses, y para que le quitan el embargo como 4 o 5 meses hasta que el juzgado quiera. Entonces, la justicia, alguna gente la confunde y cree que solamente lo penal, cree que solamente meter gente a la cárcel, cuando en verdad lo penal lo último que busca es eso. Pero pues centrémonos en eso, también funciona mal. Uno ve constantemente las denuncias de personas que cometían un delito que era un atraco a mano armada, intento de homicidio, increíblemente les dan casa por cárcel y luego vuelven y delinquen y mataron 1 o 2 personas o hicieron varios atracos. Está funcionando mal la justicia. Hace falta funcionarios en la rama judicial, hace falta investigadores en la fiscalía, tenemos crisis carcelaria y al Congreso, cuando empieza a reformar la justicia, pues le da susto meterse con las cortes. Y creo que hay que llamar las cortes, hacer un gran acuerdo para reformar la justicia y que el pueblo lo refrende. Hay que ser más duros con la corrupción. Creo que tenemos que tener a que el pueblo tenga medidas más fuertes frente a la corrupción. Yo creo que en Colombia hay que poner un límite
En Colombia, en Colombia creo que hay que poner un límite a la elección de parlamentarios. ¿Cuántos periodos son? Son 3, son 4, pero ya, es decir, hay que avanzar y un referendo permite que el país pueda opinar sobre eso. A mí me gusta el tema del referendo porque la gente sale y vote. En el Congreso, ¿qué pasa? La mayoría de congresistas no le dijeron la verdad al electorado. Todos van a elegirse con nobles causas a los municipios, a las veredas, a las ciudades, a las emisoras, y ninguno le dice la verdad al electorado, ninguno le dice, bueno, yo voy a defender los intereses de los señores que me están financiando la campaña. Nadie le dijo eso. Ningún congresista dice que cuando estén en el Congreso van a financiar, a defender son los financiadores o los contratistas. Sí, eso nunca lo dicen. Y le dicen a la gente otra cosa y llegan acá votan de manera diferente. Entonces la democracia allí se parte porque no se cumple el principio entre palabra y compromiso de los que se eligen con lo que hacen. El referendo le pregunta a usted sí o no. ¿Está usted de acuerdo con una reforma a la justicia donde sea de X manera? Sí, señora. ¿Está usted de acuerdo en que las personas que se condenan por corrupción tengan que pagar con sus bienes y de sus personas cercanas a la plata que se robaron? La gente era sí o no. Punto. ¿Está usted de acuerdo que se acabe esa posibilidad de que la gente termine en caballerizas, en clubes militares, en casas fiscales cuando robaron el pueblo colombiano? ¿Sí o no? Sí. ¿Y está usted de acuerdo en que se alarga o no el periodo de los alcaldes y gobernadores? ¿Sí o no? Punto. Y la gente toma esa decisión. Pero aquí hay gente que no le gusta que el pueblo decida, lo cual me parece que es contrario a la idea de la democracia. Claro. Mire, representante, 6 años podría ser poco tiempo para un buen mandatario y podría ser un tiempo eterno para un mal mandatario. Actualmente ya existe la revocatoria de alcaldes y de gobernadores. ¿Podría caber la posibilidad, como en la propuesta que usted lanza, que entonces existiera la revocatoria del presidente de la República, que actualmente no existe esa figura? No, y no porque sea frente al tema de Petro, que ya, digamos, no operaría, no hay que hacer una figura de ese estilo. El presidente de la República, yo siempre he estado en oposición, es primera vez que estoy en el que tengo gobierno, representa la unidad. Una revocatoria de mandato a un presidente en 4 años es un tema difícil. En 6 podría mirarse, pero puede representar la posibilidad de una inestabilidad política muy grande en el país, porque entonces entramos en un juego político que afecta, que afecta las realidades económicas y sociales del país. Voy a poner un ejemplo. Imagínese usted un presidente en plena campaña, con la gente recogiendo firmas y que se unan los más poderosos a recoger firmas para sacar ese presidente, y ese presidente tratando de hablar de economía, la percepción es de inestabilidad. Los inversionistas, todas las personas van a tener susto porque ese presidente en cualquier momento lo pueden sacar, porque está en entredicho su periodo. Y lo que le da, digamos, algo de no incertidumbre, lo que merma la incertidumbre es saber que un presidente y un Congreso tienen un periodo determinado. Entonces la gente, colombianos, no colombianos, que están pensando en hacer cosas en el país saben que tienen un presidente y en quién está mano la política. Eso implicaría de meterle esa figura de que cuando lo tumben en 2 años o en 3 años, es la mitad de un periodo. Sí, si estamos hablando hoy de 4, y me dice usted que un presidente lo tumben en 2 años. Ese presidente no alcanzó a hacer nada y el que llega menos. Y acá no hay figura ni de reelección presidencial, nada. En 6 años podría pensarse, pero a mí me parece que la figura presidencial, que es una figura de un país que es presidencialista, que depende en tantas cosas del presidente, no debería ponerse en juego porque eso pone en juego la economía del país, los temas laborales. O sea, cuando la presidencia se siente amenazada en un país, el país entero, porque es el jefe del Estado en el caso de Colombia, pues sufre afectaciones. Entonces, es allí donde la figura presidencial hay que mantenerla quieta y tranquila, a Claro. elegir de la mejor manera, hacer oposición muy fuerte control, pero digamos la figura, y ya la sociedad tiene otros mecanismos. La sociedad llega y hace plantones, se toma el país, se paraliza el país, pero dejar la puerta abierta en un país tan polémico como Colombia, tan polarizado, tan oportunista en la política, es muy peligroso para el país más que para los presidentes. Y finalmente, sea un referendo, sea un acto legislativo, la polémica se centra es porque incluiría para el presidente Petro. ¿Por qué no dejarlo para el próximo presidente, para los próximos alcaldes, próximos gobernadores, que no beneficia a los actuales? ¿Y por qué dejar esto sin beneficio?
sea, ¿por qué no permitirle a los municipios esta vez que ellos puedan hacerlo? ¿Por qué aplazar 4 años la posibilidad de que los municipios puedan tener mejores desarrollos? Dejarlo, hacerlo no para Petro significaría que entonces eso es para los presidentes menos para Petro. No, acá es un tema de Estado, es un tema de diseño de Estado donde no importa la persona, importa es el desarrollo de gobierno, importa lo que se puede hacer. En 6 años un presidente, un alcalde, un gobernador puede tener grandes metas. Desde los gobernadores, los alcaldes, sí existe la figura de la revocatoria de mandato, pero tú tienes grandes metas, grandes posibilidades de desarrollo, posibilidad de concretar obras, espacios, y también te puedes desgastar en 6 años bastante si eres mal gobernante, pero 6 años es un tiempo prudente. Los 4, de hecho, en Colombia son prudentes si no tuviéramos 2 leyes de garantías y 2 elecciones en el camino que paralizaran y si mover el Estado no fuera tan difícil. Es que acá el Estado es muy burocrático, es un Estado muy pesado en la normatividad. Nosotros somos, yo creo que somos de los países que más leyes tienen para poder comprar un mueble. Es muy difícil. Y lo peor, que hay que tenerlas porque si no, se roban la plata del mueble. Entonces hay que ir copesando y la gente tiene que ir eligiendo mejores gobernantes, mejores personas que los puedan representar. Y yo insistiré siempre, uno puede dar mayor confianza y poner mayor penas y tener procesos y controles. Entonces, cada vez que la cosa funcione mal, uno castiga al alcalde y a los secretarios de manera rápida. No, aquí estamos castigando al pueblo colombiano. Imagínese usted los temas del PAE. El PAE, un alcalde cuando llega y la educación arranca en febrero, los niños entran en febrero, y un alcalde entra en enero, no alcanza a garantizarle el PAE. Sí, no es fácil, no es sencillo. Entonces hay procesos muy largos que hacen que eso pase, que ha obligado a que en Colombia se haga porque la corrupción, y sin embargo así no nos hemos curado la corrupción y no hemos podido obstaculizar la manera como se sacan los recursos públicos y se lo echan los bolsillos de los políticos y los amigos. Pero creo que tenemos que avanzar en modernizar un Estado que significa que sea más rápido, un Estado más eficiente, que tenga respuestas más ágiles. Acá, para darle, mire, si alguien le promete una calle a una señora, llega el alcalde y dice, voy a hacer esta calle, se demora 6 meses en al menos hacer un proceso licitatorio, no tiene sentido, no tiene sentido. Y generalmente terminan en muchos casos amarrándolo. O hay veces, pero terminan, y hoy es muy difícil en verdad ganarse una licitación pública. Es decir, no hemos cerrado las puertas a la corrupción. Sigue pasando. Lo que tenemos es un proceso más engorroso, más largo, donde los corruptos necesitan más personas, estar dentro de la organización, pero terminan saliéndose con la suya. Bueno, pues representante Alejandro Campo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y explicar su propuesta, que bueno, seguramente dará más de qué hablar y generará un amplio debate. Que esté muy bien, representante. A ustedes, que estén muy bien, muchas gracias. Y a ustedes también gracias. Ya saben, las citas a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.